Feliz sábado para todos. Hoy nos encontramos para poder comenzar con una serie de estudios que están dedicados a que podamos compartirlos con nuestros hijos. Es algo corto, didáctico, que trata sobre las parábolas de Jesús que se encuentran en la Santa Biblia. Hoy vamos a comenzar con las enseñanzas en parábolas. Así que los invito a que me puedan acompañar en una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, Señor, bendito es tu nombre. Gracias, Padre, te damos por esta ocasión de que en este santo sábado podamos estar reunidos en familia. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que hable y que no sea yo, Señor, y que este mensaje pueda ser esparcido por todos lados, para que lleguen a todas las personas que desean, Señor, de corazón sincero, conocer la verdad. Te pido también que en esta hora, Señor, puedas abrir el corazón de los padres y de los hijos, para que también, Señor, puedan aprender sobre tu palabra y sobre el espíritu de profecía que nos ha dejado una gran luz que amplía la luz mayor que es la Biblia. Señor, te pido que con estas herramientas nos guíes y que nos lleves a la verdad. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les conté, es un estudio breve sobre la enseñanza en parábola. Y esto lo vamos a encontrar en el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro, que tiene por estudio las parábolas de Jesús. Entonces hoy vamos a ver por qué Jesús enseñaba en parábolas, ¿sí? Y como ven en esa imagen representativa, Jesús, cuando hablaba con las personas o cuando estaba con los apóstoles, le gustaba mucho caminar a orillas del río, caminar por las colinas. Le gustaba estar en contacto ¿con qué? Con la naturaleza, porque era parte de su creación, es parte de su creación. Entonces a él le gustaba mucho andar en la naturaleza, y eso lo utilizó para poder enseñar a las personas, ¿sí? Bueno, dice, a fin que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza, ¿sí? Y vivió entre nosotros. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante ¿qué? Lo conocido. Lo que no conocían los hombres, ahora lo podían aprender a través de las cosas que sí conocían. Esa es la forma de la parábola en que Cristo enseñó, que a través de lo que conocemos podemos entender lo que no conocemos. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las cosas que terrenales, ¿sí? Así ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas, con las cuales la gente se hallaba familiarizada, ¿sí? Entonces vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, que nos dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Mateo 13. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Miren qué importante, Sí. porque a través de las parábolas
el Señor revelará que cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? O sea que desde el principio, ¿no? Sí, entonces vamos a leerlo de vuelta. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y entonces la forma que tenía era a través de las cosas que la gente conocía. Y ahora vamos a ver cuáles son las cosas que la gente conocía para que las personas en ese momento entendieran. ¿Sí? Vamos a ver que Cristo, a través de las parábolas, va a generar un eslabón entre el reino natural con el reino espiritual, y entre la tierra y el cielo. Cristo es el eslabón, ¿verdad?, que va a poder unir el reino espiritual y el cielo con el reino natural y la tierra. A través del reino natural le va a enseñar a la gente las cosas espirituales. Y también vamos a ver por qué lo hace de esa manera. ¿Sí? Bien. Vamos a remontarnos a cuando Adán y Eva estaban en el Edén. ¿Sí? Para Adán y Eva, en su hogar edénico, toda la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. ¿Cuáles eran las obras creadas? Toda la naturaleza. A través de la naturaleza, ellos aprendían. Y no era un aprendizaje que tenía un fin, era un aprendizaje constante. A través de la creación, entonces, ellos se ponían en comunión con Dios. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Excelente, sí. ¿Se entiende? Bien. Yo quería leerles que la enseñanza en parábolas, desde el libro de Elena de White, dice que en la enseñanza de Cristo mediante las parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó de esa forma la naturaleza y vivió como nosotros. Ahora, cuando Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios, tuvieron que retirarse del Edén. Y desde ese momento hasta la primera venida de Cristo, ¿qué ha pasado? ¿Hubo qué? Y pasaron muchas cosas. Mucha degradación. El hombre se ha degradado muchísimo. ¿Y qué ocurría? Había mucha idolatría. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, se encontró con mucha degeneración, mucha idolatría, ¿sí? Por ejemplo, podemos recordar el rey Acab, cuando estaba el profeta Elías, que adoraban en los bosques, que habían utilizado a la naturaleza de un modo que era incorrecto, y hasta los mismos sacrificios los habían utilizado de manera incorrecta para hacerlo para los dioses paganos. Entonces Cristo llega en un momento en donde había mucha confusión y donde las cosas que Dios le había mostrado a su pueblo Israel, se estaba desvaneciendo, ¿sí? Mucha apostasía. Entonces vamos a ver que la pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja, había mucha tiniebla espiritual sobre la radiante faz de la creación. Esto quiere decir sobre la naturaleza, ¿sí? Y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba, lamentablemente por tanto pecado durante tantos años. De suerte
en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios, que era lo que habíamos hablado recién. No solamente las cosas de la naturaleza, sino en ritual de sacrificios y las mismas escrituras, todas dadas para revelar a Dios, fueron tan pervertidas que llegaron a ser los medios para ocultar las cosas de Dios. Lo que Dios había creado para que el hombre pudiera aprender a través de su mano creadora, terminó siendo todo lo opuesto. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo enseñaba Cristo. Dice: Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en las manos de los niños y los jóvenes y expresó la lección. Y esto lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 6, del 28 al 33. Y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces el Señor se refería con cosas de la naturaleza para que los hombres pudieran entender a dónde Él quería llegar. Él discernía los corazones de las personas que estaban allí presentes. Él sabía las necesidades que tenían, cuáles eran las cosas que les pasaban, sus perplejidades, sus descontentos. Entonces Él les hablaba a los corazones que allí estaban presentes. ¿Sí? Y sigue, y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué quiso decirnos con este ejemplo de parábola que nos dio? De que si el lirio es tan hermoso, más hermoso que las vestiduras del rey Salomón, y no necesita absolutamente hacer nada para mantenerse tan bello porque Dios lo sostiene, ¿cuánto más nos va a sostener a nosotros? Por eso les hablaba a las personas que no estén pensando en qué comerán, en qué beberán, con qué se vestirán, sino que busquen el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, a través de cosas que ellos podían entender y que ellos podían ver en la naturaleza, el Señor les hablaba, ¿sí? Como hemos hablado en otras oportunidades, que siempre Dios primero en todo. Claro, exactamente. Hoy lamentablemente en la sociedad pasa que primero el trabajo, que es una casa, el auto, y bueno, después si hay tiempo se le brindan las cosas al Señor. Y nosotros lo que tratamos de enseñar es todo lo contrario, que primero Dios para todo lo demás. Claro, que lo demás va a exactamente. ser agregado mientras caminemos en la vida con el Señor. Exactamente. Y aún así, sabiendo que en el Edén era todo perfectamente creado, Dios ha permitido y ha dejado, como dice en el libro de Elena de White, que las lecciones objetivas de Dios no se hayan borrado de la naturaleza, ¿sí? Y que puedan ser correctamente entendidas. Eso es muy importante. La naturaleza, al día de hoy, y a pesar de toda la pecaminosidad, habla de su creador, ¿sí? Dice:
en la primera parte de su ministerio, del ministerio de Cristo, había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Vamos a ver en Mateo 13, del 13 al 15, que dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. ¿Vieron qué importante? Por eso les habla en parábola, porque el Señor, en su misericordia tan grande, quiere hacer que la gente entienda las cosas que son tan complejas. ¿Sí? Dice: ¿pero por qué enseñaba en parábolas? Cristo tenía verdades que presentar, que la gente no estaba preparada para aceptar, e incluso ni siquiera para entender, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, con la experiencia, con la naturaleza. De esa forma cautivaba la atención e impresionaba los corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraba las lecciones de Jesús, recordaban las palabras del Divino Maestro. Entonces Jesús utilizaba varias cosas: escenas de la vida, experiencias de la vida de las personas o la naturaleza misma. Entonces las personas, cuando terminaban de escuchar las palabras de Jesús y se volvían para sus casas o para sus labores, y si se encontraban con alguna de las cosas que Jesús les había hablado, recordaban las palabras del Maestro. Por eso el método que utilizaba era tan eficaz, porque en las cosas en las que representaba se acordaba de las palabras de Jesús. Pero también había otra razón. ¿Cuál habrá sido esa razón por la cual él hablaba en parábolas? No estaban solamente las personas que querían escucharlo de corazón sincero, sino que también entre la multitud que se reunía alrededor de Jesús había sacerdotes, había escribas, había ancianos, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban encontrar alguna acusación contra él. Entonces Jesús jamás profirió palabra que sea tan directa para que ellos tuvieran el motivo para poder apresarlo, que era lo que quería, sino que a través de las parábolas les marcaba el error. ¿Sí? Bien. Dice: en la enseñanza en parábolas usada por el Salvador se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. ¿Sí? A través de la parábola vamos a ver que encontramos la educación superior. No indujo a los oyentes a estudiar las teorías de los hombres, acerca de Dios, de su palabra o sus obras. No los llevó a estudiar teorías de hombres. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por sus providencias.
¿sí? Entonces lo sacó de lo que la gente creía y les enseñó a contemplarlo cómo se manifestaba en las obras de él, ¿sí? O sea que con las parábolas enseñaba y a su vez amonestaba. Sí, claro. Todo en conjunto. Todo, porque él conocía las intenciones de los corazones de las personas que estaban allí. Pero hay algo que es importante también. Él hablaba y enseñaba verdades, pero él pudo haber enseñado cosas mucho más trascendentes, concernientes a las cosas de las ciencias, pero eso hubiera sido algo que al hombre le hubiera perjudicado mucho y le hubiera llevado años para entender. Entonces, él prefirió no hacerlo de esa manera, sino de hacerlo de la manera más sencilla. Porque como le pasó al pueblo de Israel, que saliendo de Egipto tuvo que aprender las cosas de Dios, de la misma manera, cuando vino Cristo, la gente no estaba preparada para escuchar las cosas del Señor. Así que él tuvo que buscar la manera para que sea fácil para la gente y que de esa manera llegue al corazón. Dice, ¿cuán importantes eran estas enseñanzas? ¿Eran importantes estas enseñanzas? Cristo no trató unas teorías abstractas de cosas que no existen, sino aquello que es esencial para el desarrollo del carácter. Entonces él vino a enseñar lo que es esencial para el desarrollo del carácter. ¿Y por qué será tan importante el desarrollo del carácter? ¿Quién fue el que mejor ejemplo tenemos de carácter? Jesús. Entonces quiere decir que eso él nos quería mostrar, que el carácter nuestro tiene que ser semejante al de él, ¿sí? Aquello que aumenta la capacidad del hombre de conocer a Dios y amplía su eficiencia para lo bueno o lo malo. Lo bueno. Habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de vida y que abarcan la eternidad. Entonces en las parábolas habló de muchas cosas, del carácter, de la conducta de la vida y de temas que abarcan la eternidad. Así que no solamente quedaron plasmadas para ese momento, sino que se extienden hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7 al 9. Y vamos a ver allí qué es lo que nos dice. Deuteronomio capítulo 6, y yo voy a leer del versículo 6 hasta el 9. Dice, y del 5 incluso, el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Miren qué importante, Cristo fue el que dirigió la educación a Israel, ¿sí? Y con respecto a los mandamientos y ordenanzas del Señor, Él dijo, las repetirás a tus hijos y hablarás del Señor en todo momento. Ahora observen un detalle. Miren cómo acampaba el pueblo de Israel. Entre las colinas, entre la naturaleza, es donde se daban las ordenanzas y los preceptos que Dios dio.
Y cuando Cristo viene a la tierra, lo hace de la misma manera, en la naturaleza. ¿Sí? Entonces vamos a observar que entonces la naturaleza todavía sigue hablando de la mano creadora. ¿Y qué sentimos cuando estamos en el campo? ¿Cómo nos sentimos? Libres. Libres, nos sentimos contentos, ¿no? ¿No sentimos como felicidad cuando estamos en el campo? O cuando, por ejemplo, vemos una playa tan hermosa, con unas palmeras tan lindas, con un agua tan transparente. O cuando, por ejemplo, vemos unas montañas tan altas, con un lago tan hermoso. ¿No nos cambia a nosotros la sensación de bienestar? ¿Sí? Sí que nos cambia, claro. Por eso Cristo eligió siempre la naturaleza para orar, eligió la naturaleza para enseñar, siempre estuvo vinculado con las cosas que Él creó con sus manos. En estas lecciones que se obtienen directamente de la naturaleza, hay una sencillez y una pureza que las hace del más elevado valor. Todos necesitan las enseñanzas que se han de sacar de esa fuente. Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva el alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas y la guía hacia la pureza, la paz de Dios, y a que no tengamos estos pensamientos que en las ciudades no se puede tener una relación como la que se puede obtener en lo que Dios nos dio a través de su creación. Eso es lo hermoso y lo importante de entender por qué Dios nos llama a irnos a lugares alejados para poder estar en comunión con Él. ¿Sí? Bueno, dice, conviértase todo lo que ven sus ojos y tocan sus manos en una lección. ¿Para qué? Para la edificación del carácter. Así las facultades mentales serán fortalecidas, desarrollando el carácter y ennoblecida la vida toda. Miren todas las cosas que obtenemos cuando nosotros estamos en contacto con las cosas de la naturaleza. ¿Sí? Dice, ¿qué otra manera también usó el Señor con la naturaleza? El sábado. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador. ¿Qué mejor que estar reunidos en familia alrededor de la naturaleza para poder estudiar y meditar las cosas del Señor, así como Él les enseñaba a las personas? Siempre el aire puro, el sol, el verde del pasto, la naturaleza, todo nos va a infundir mucha más paz y tranquilidad que en cualquier otro lado. Por eso el Señor llama a volver de nuevo a los orígenes. Es tan necesario en estos tiempos como casi la vida misma, porque el Señor dice y exhorta que las ciudades van a quedar deshechas, barridas serán las ciudades por tanta iniquidad. Y con tanto amor todavía nos sigue hablando y nos dice que nos vayamos a los lugares donde podamos estar en paz y tranquilidad y en contacto con el Señor, lejos de las cosas que nos llevan al amor por el mundo y al pecado. Pero también de otra manera, que es en el trabajo. Porque en el trabajo también podemos seguir vinculando las enseñanzas que Cristo nos dejó. No solamente en el día de descanso, sino en la semana del trabajo. O sea que en todas nuestras actividades, en todas las cosas que nosotros hacemos, podemos estar conectados con las cosas de Dios. Estamos en la escuela y podemos estar pensando en las enseñanzas que el Señor nos dejó. Estamos trabajando
y podemos estar pensando en las cosas que el Señor nos dejó. En todo momento, en el viaje, cuando estamos caminando, podemos estar reflexionando. ¿Sí? Para terminar, vamos a leer 2 versículos. Así, en cada ramo de trabajo útil y en toda asociación de nuestra vida, Él desea que encontremos una lección de verdad divina. De esta forma, nuestra atención estará puesta en Dios. Nos recordará a nuestro Redentor y a nuestro Creador. ¿Sí? Y vamos a leer Isaías y Primera de Corintios. ¿Vos buscás? Tengo Isaías 54, 13. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Bien, y en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 24. Bueno, esta fue la primera parte de cómo el Señor enseñó a través de las parábolas. Es desmembrar cuál es el significado de las parábolas, ¿sí? Y cuál era la pretensión que el Señor tenía. Después vamos a ir viendo parábola por parábola para entrar más en los temas en que Él enseñaba, así nosotros podemos aprender. Espero que les haya gustado y espero que este corto estudio sea de bendición para todos ustedes, para que podamos enseñarles a nuestros hijos cuál era el deseo de nuestro Señor de poder enseñar a través de las parábolas.